Durante el último año se ha popularizado la frase Venezuela se arregló. A medida que terminó la severa escasez de artículos básicos, se consolidó la dolarización y se creó la expectativa de un crecimiento económico tras varios años de una brutal contracción y de que se restablezca alguna relación entre Caracas y Washington. Hay quienes leen estas situaciones como algo positivo. Sin embargo, para el líder comunitario Ismael León, las mejoras económicas solamente son para una minoría. Los vivos son los que se han arreglado. Porque cuando tú vas al barrio La Fila, en la parroquia del Valle, ahí ves miseria. Cuando tú vas a los hospitales del país, sin insumos, ¿cómo se arregló el país? No se ha arreglado ningún país. El economista Christopher Villasmil asevera que a pesar de la dolarización, el alza de precios de los productos en los establecimientos persiste y la gran mayoría no tiene posibilidades de acceder a lo básico. No se ha arreglado nada, para nada. Bueno, es que tú ves que la inflación sigue, todo está caro. No puedes comprar nada porque todo está por las nubes. Comerciantes destacan que actualmente sí hay una mejora en la situación de la economía del país. Economía está bien, 4 años hemos llevado pela. La gente cuando se fue porque ganaban $300 por allá. Eso no estamos ganando ahora aquí. No tanto, pero sí se ve algo más económicamente, se vende algo más. El mandatario Nicolás Maduro aseguró recientemente que durante los últimos meses el país ha tenido una recuperación del 7.6% y afirmó que se proyecta un crecimiento superior al 4% al finalizar el 2022. Bueno, les comentábamos al principio del programa que tendríamos este tema que llama la atención, que mucha gente se lo cuestiona. Si Venezuela está mejorando, si hay mejores condiciones, si la gente puede volver, si la gente está volviendo. Y vale la pena que conversemos esta mañana. Yo tengo el inmenso placer de presentar a un colega a quien respeto mucho, Alonso Moleiro, periodista, investigador de la comunicación venezolana, y también Alejandro Grisanti, economista y director de Ecoanalítica. A ambos, muchísimas gracias. Alonso está en Caracas y Alejandro está en Lima, Perú. Bienvenidos. ¿Cómo están? Gracias, Caterina. Todo muy bien. Saludos, Caterina. Saludos a la audiencia. Gracias por estar allí. Aquí están mis compañeros Nelson Rodríguez y Yulisa Céspedes con muchas preguntas. Yo creo que vale la pena que ellos tengan la primera pregunta para ustedes. Nelson. Sí, déjame comenzar con Alejandro, el área de economía. Mire estos apuntes. Oye, Alejandro, el Observatorio Venezolano de Finanzas, tengo entendido que es un ente privado independiente del gobierno, dice que la economía creció el año pasado 6,8%. Y el Banco de Inversión Credit Suisse estimaba en abril, tan cerca como en abril, que este año podría crecer un 20%. Es decir, que las cosas van bien en Venezuela. Mira, Nelson, muy buenos días. Yo creo que para el venezolano, digamos, que todavía está viviendo en Venezuela, el venezolano de a pie, que no tiene conexión con el gobierno, es difícil decir que las cosas van bien. Yo creo que hay una inmensa masa de venezolanos que ha estado excluido de este crecimiento económico. Esto es un crecimiento económico que está muy atomizado, muy centralizado en áreas específicas, ni siquiera en la Gran Caracas, sino en áreas específicas de Caracas, y que está afectando, sí, o que está beneficiando a una clase media, a un sector comercio y algunas inversiones, digamos, cercanas, que pueden estar dentro de lo que puede ser este sector, pero no es un crecimiento que logra beneficiar a las grandes masas de venezolanos. Lo segundo, Nelson, que yo creo que es importante destacar, que cuando un país cae tanto, cuando un país que era casi 3 veces República Dominicana, o más, perdón, casi 4 veces República Dominicana, y ahorita pasa a ser la mitad de lo que puede ser el PIB de República Dominicana, es un país que ha caído muchísimo, ha caído 8 veces en su producción. Las cifras de crecimiento con una base tan bajita siempre suelen ser muy impresionantes, muy grandilocuentes, son así como 6, 8, 20%, pero es un crecimiento de 20% sobre algo chiquitico, de algo muy pequeño, y por eso de nuevo quiero hacer esta reflexión de que no es mucho lo que se está creciendo en términos absolutos.
Quiero preguntarle, bueno, buenos días a ambos. A Alonso, que eres periodista, que tienes esta noble labor igual que nosotros, ¿cómo ha mejorado Venezuela, o al menos es lo que se quiere dar a conocer hacia afuera, que Venezuela está mejorando, que es un buen momento para invertir, que la situación económica está cambiando, pero no hay mejoría en un país si no hay respeto a la libertad de expresión? Y quiero saber, porque la situación de Venezuela ha sido de muchos presos políticos y de que el que dice la verdad o investiga sobre lo que pasa termina en Ramo Verde, termina en cualquier cárcel de esa, tirado prácticamente en un calabozo y maltratado. Quiero saber desde el punto de vista tuyo si crees que eso ha cambiado y si la situación de los derechos para expresarse ha mejorado en ese país. Bueno, no, saludos a todos, saludos a la audiencia, muchas gracias por la invitación. Pues, no ha cambiado, la situación respecto a la libertad de expresión sigue siendo delicada. El gobierno sigue queriendo tener el mismo control sobre todas las variables del país. Venezuela tiene una dictadura, es un modelo blando. No es una dictadura, es una dictadura que además ha producido una catástrofe económica producto del despilfarro, la corrupción desbordada, la politización de los objetivos económicos, la centralización, la colectivización de la gestión pública, la actitud hostil ante la inversión y los capitales privados. El país entró en una zona de colapso difícil de superar, con una contracción y una hiperinflación brutales. Y en este momento, después de que no quedaba más nada por destruir, desde hace unos meses, digamos, quizás un año, el gobierno cambió de estrategia y inició una apertura económica, desreguló los temas cambiarios, abrió los aranceles al comercio, tiene otro tono con el empresariado, un tono constructivo, el tono que todo el país le estaba pidiendo, finalmente lo adquirió. En el campo económico, el tono del gobierno es otro. Con la sociedad civil, más bien al contrario, diría que incluso la actual Asamblea Nacional, que controla el chavismo de forma forjada, hay que decirlo, está discutiendo algunos anteproyectos de ley para modificar de nuevo la ley de ejercicio de periodismo, para controlar las organizaciones no gubernamentales. Hay un proyecto de ley de cooperación internacional que está circulando que persigue ese objetivo. Entonces, claro, el debate en Venezuela no es que es inexistente, yo quisiera aclarar esto, porque el modelo venezolano es diferente al cubano. Aunque tiene muchas similitudes y objetivos similares, en Venezuela hay una zona donde se permite decir algunas cosas y la radio puede lanzar algunas críticas y la televisión puede invitar políticos opositores a que digan unas cosas. El debate tiene un techo muy claro, hay temas que no se pueden tocar y cualquiera que se descuide podría resultar judicializado si se descuida. Es decir, es una situación muy deteriorada en términos institucionales y en términos políticos. Tengo que decir también que este año en particular, luego de tanta conflictividad, un país que ha luchado tanto por poder recuperar la legalidad, por poder regresar a la zona del Estado de Derecho, una lucha que ha sido infructuosa, en este momento la política ha bajado de nivel, la gente quiere un poco concentrarse en mejorar su vida personal y la agenda política ha perdido peso. Hablo de estos meses, me parece que es un reflujo temporal, no es una situación que va a ser permanente. Al mismo tiempo hay agotamiento con la oposición, una decepción con la gestión opositora. Entonces, este ha sido un año mucho más económico que político. La palabra para describir la situación venezolana no es mejora, hay un pequeño alivio. Teníamos a un paciente en terapia intensiva que en este momento abrió los ojos, ve televisión y está comiendo, pero está enfermo. O sea, Venezuela está muy lejos de estar recuperada con eso. Alejandro, quiero consultarte sobre asuntos que son tangibles y con los que la gente de a pie puede sentirse identificada o ilustrada. Desde la perspectiva de los salarios, el nivel de acceso a bienes y servicios básicos en Venezuela. Y a Alonso, preguntarle precisamente por eso, el acceso de los venezolanos a cosas que son sencillas, al agua, al servicio sanitario, al día a día, al transporte, eso que vive la gente día a día. Empiezo con Alejandro y después voy con Alonso. Mira, Caterina, creo que el ajuste que se ha venido dando en la parte económica para reducir la inflación ha sido uno de los ajustes más duros y más fuertes, porque se ha hecho con los salarios de los venezolanos.
las pensiones de los viejitos venezolanos que por mucho tiempo trabajaron en un sistema de seguridad social y que por mucho tiempo, ahorita vienen subiendo un poco, sus pensiones fueron de $2, literalmente $2 al mes era el salario mínimo del sector público, y las pensiones que estaban atadas a ese salario mínimo para buscar siempre mantenerla en una situación de fortaleza. Lo que encontramos también es que las pensiones fueron $2 al mes. O sea, yo creo que cualquiera de los que nos está oyendo entiende lo difícil o lo imposible, porque no es que sea difícil, lo imposible que es vivir con $2 al mes. Y ese ajuste se vino dando durante el 2019, 2020 y 2021. Ahorita en el 2022 vienen subiendo ligeramente los salarios, pero estamos hablando de $28 mensuales. Eso es algo así como unos 1.500 pesos dominicanos al mes que se recibe como salario mínimo, cosa que sabemos que ninguna persona puede vivir con eso. Entonces ha sido un ajuste muy fuerte en el tema salarial, y un punto importante con la misma pregunta de Yelitza. Ha habido un ajuste muy fuerte también del lado de las inversiones, pero no porque haya habido un cambio regulatorio, sino porque lo que se ha producido es la desaplicación de algunas leyes. Es decir, no se está aplicando el control de precios, no se está aplicando el control de cambio, pero no quiere decir que hayan cambiado ese marco regulatorio y que ese marco regulatorio no esté presente. Ese marco regulatorio, y siempre se lo hemos dicho a la empresa privada, tanto venezolana como internacional, está allí. Cuando el gobierno lo quiera volver a aplicar, lo puede volver a aplicar, y no es que tiene que volver a aprobar leyes, etcétera. Entonces es un gobierno que se ha vuelto muy pragmático, que ha venido desaplicando algunas leyes que estorbaban para atraer algo de inversión, pero sin embargo todo ese marco regulatorio, todas esas herramientas que perjudican tanto al sector privado están allí, y yo no descarto realmente que puedan volverlas a aplicar en algún tipo de futuro cercano. Entonces no veo grandes inversiones fluyendo al país, y todavía unos salarios que son realmente precarios para los venezolanos en su promedio. Alonso, el tema de los servicios, es bueno que la gente tenga conocimiento sobre ese particular. Agua, hospitales, transporte. ¿Cómo no? Bueno, muy deficientes en líneas generales. El gobierno de Maduro y el de Chávez muy renuentes a aplicar una política razonable por cobro de tarifas, muy hostil con el capital privado, culpándolo siempre de cualquier desperfecto que tuviera lugar. Decidió asumir por cuenta propia pues el control absoluto de lo que es el servicio de luz, agua, telefonía desde hace unos años. El servicio de luz, por ejemplo, era un servicio mixto que era de muy buena calidad, particularmente en Caracas. El gobierno creó Corpoelec, la Corporación Eléctrica de Venezuela, centralizó todo el servicio eléctrico. Entonces, bueno, hace 4 años estábamos en zona de colapso, es decir, con un servicio eléctrico cada vez peor, con grandes problemas de agua. El gobierno no ha construido, el gobierno de Maduro, un solo acueducto. La democracia hizo muchísimos acueductos en Venezuela, el régimen anterior al chavismo, ¿no? El problema del transporte estaba terrible, ha mejorado un poco en la misma medida en que el desabastecimiento ha cedido. Ya no hay desabastecimiento en el país. Algunas autopartes y piezas de repuesto han ido apareciendo, y de nuevo ves autobuses en las calles. El metro de Caracas era un excelente servicio, ahorita está prestando un servicio muy deficiente. La salud pública, a la cual se le ha invertido muchísimo dinero con médicos cubanos en atención primaria, y que durante un tiempo incluso tuvo un impacto electoral en el país, se vino abajo completamente, enquistada, con mafias que se roban los insumos. Es un servicio muy inestable y muy deficiente. O sea, el gobierno de Maduro decidió pues asumir por completo el tema de los servicios públicos, y ahora que las cosas están mal, entonces responsabiliza a la gestación de una supuesta guerra económica o a un sabotaje internacional o a las propias sanciones del cual es objeto el gobierno de Venezuela para justificarse. Entonces hay una situación terrible, particularmente fuera de Caracas. Hay zonas del interior del país, el occidente del país tiene cortes de luz graves, 3-4 horas diarias y hasta más en este momento. De pronto mejora precariamente y vuelve a entrar en zona de crisis. Es decir, es una situación. Eso es lo que hace que continúe gente yendo, particularmente, como les comento, fuera de Caracas, que
hay temas elementales vinculados a las garantías sociales, que un gobierno que administró millones y millones de dólares, que le prestó plata a todo el mundo, que financió el presupuesto nicaragüense casi que completo en un momento, y el cubano, y el de Bolivia, y tal. De pronto se quedó sin dinero para atender las demandas más elementales de su ciudad. Hay una leve mejora, una pequeña mejora, incluso también en el tema de servicios públicos, pero es muy modesto, pues no, ni siquiera valdría la pena reseñarla como algo sustantivo. Bueno, hay mejora mínimamente en lo económico, en los servicios. Alonso, en la prisma del periodista, los hechos de Colombia, yo prefiero tener un vecino de amigo que de enemigo. ¿En qué eso va a influir? ¿Se reducirá el número? Bueno, hablan de refugiados, yo les llamo exiliados económicos. ¿Cómo valora el triunfo de Petro? Bueno, es interesante, porque por un lado, bueno, la normalización con la vida fronteriza, una frontera que es muy viva, hay muchos intereses y empresarios, tanto en Colombia como en Venezuela, interesados en que eso se normalice, y eso puede tener un pequeño impacto incluso en el desempeño económico del país, que los servicios de la frontera regresen, que la gente pueda ir y venir, que la vida binacional en esa línea del país, en esa zona del país continúe, ¿no? Por otra parte, le plantea un problema grave a la oposición venezolana, que se queda sin una plaza, que era uno de sus aliados, el exilio venezolano en Bogotá, donde hay ciertos periodistas que han hecho hallazgos muy importantes en torno a la sordidez de la corrupción del gobierno de Nicolás Maduro. Tendrán que ver cómo se mueven de ahí. Parte del exilio pues, más comprometido con el asunto de restaurar la democracia y más enfrentado a Maduro está en Bogotá. No sabemos qué tono va a tener Petro con ellos. Es un tema porque me da la impresión de que Petro no es que va a estar de amores con Maduro. Ellos tuvieron algún cruce de palabras en la campaña y tienen diferencias, pero claramente hay sectores en ambos extremos, en ambos países, hay sectores políticos que mantienen amistad, o sea, en el grupo de Petro y en el chavismo. Y creo que la relación puede ir mejorando progresivamente. Ahora, Petro lo hará en la medida en que no le estorbe a él. Venezuela se ha vuelto una especie de estorbo para quien asume, pues, salvo para Cuba y Nicaragua, pero en general para los países que tienen dinámicas electorales, el apoyo de Venezuela es un problema. Pues. Entonces yo creo que Petro va a administrar eso. Políticamente, para la oposición esto es un revés, sin duda. Para la sociedad venezolana, sin duda también puede ser un alivio que las cosas con Colombia se estabilicen, que los vuelos colombianos regresen y que alguna inversión colombiana esté en el país. Quiero preguntarle a ambos también, a Grisanti y Alejandro, tú que ves todo tras el prisma económico, y a Alonso tras el prisma de la ley de los derechos. ¿Sí creen ustedes que decir que Venezuela ha cambiado, que Venezuela está mejor, es la valoración justa? ¿Qué ha hecho que Venezuela esté mejor? ¿Esto es solamente un discurso de medios de comunicación, un discurso para mejorar la imagen de Maduro, si se le puede llamar presidente o todavía hay que decirle dictador? Pero ¿qué ven ustedes que hay detrás de esto que parecería ser una campaña de decir que se arregló Venezuela? Sí, yo creo que es importante el darnos cuenta que Venezuela es la misma, ¿no? Me gustó mucho el ejemplo que utilizó Alonso, de que es un enfermo que estaba en terapia intensiva, que posiblemente estaba más de allá que de acá y de repente abrió los ojos y está dando algunos signos vitales de mejoría, de algún alivio dentro de esto. Y yo creo que desde el punto de vista económico es claro. Desde el punto de vista económico, la inflación de pasar de una hiperinflación en Venezuela de 1.000.000%, de una cifra que cambiaba todos los días, se ha venido reduciendo la inflación, pero todavía estamos hablando de una inflación en el último año de 200, 300%. Acordémonos que la inflación en República Dominicana no supera el 10%. Estamos hablando de Venezuela que puede ser 40, 50 veces la inflación en República Dominicana, pero está mejor, sí. No es la hiperinflación que teníamos alto, pero seguimos siendo el país con la mayor inflación del mundo. En términos económicos también hay un pequeño crecimiento, es decir, efectivamente se va a producir un poquito más de lo muy poco que se producía, pero Venezuela era un país de 350.000 millones de dólares de producción
En Venezuela se producía el tamaño del Producto Interno Bruto, estamos hablando de 350 mil millones de dólares, lo comparo de nuevo con República Dominicana, que este año o el que viene podría llegar a 100 mil millones de dólares, era casi 4 veces más grande que República Dominicana, y hoy es un país de unos 45 mil millones de dólares. O sea, pasamos de ser 350 mil millones de dólares a 45 mil millones de dólares, pero este año vamos a crecer de 45 a 46, hay gente más optimista que puede hablar de 48 mil millones de dólares, pero el país que fue Venezuela, incluso en el 2012 con el chavismo que producía 350 mil millones de dólares, va a quedar en 48, que es un séptimo de lo que teníamos que hacer. Y por último, que también lo preguntó Nelson y lo vuelves a sacar tú, Yulitza, somos un país, yo creo que con un muy mal presidente, un presidente absolutamente fracasado. Yo no veo a Petro con ganas de tomarse una foto con Maduro, yo no veo a ninguno de los líderes mundiales realmente buscando, que sí pasaba con Chávez, justo decirlo, pero que sí buscando de alguna manera retratarse en un grupo de izquierda muy radical, de una izquierda muy destructora, como la que ha tenido en este caso Nicaragua con los Ortega y Venezuela con Maduro. Yo creo que nadie quiere estar en ese grupo. Si va Colombia y el presidente electo, Petro, va a buscar sus mejores beneficios, va a buscar un alivio para esa inversión y esa frontera que ha sido tan dramáticamente golpeada, pero yo no lo veo dispuesto a cualquier cosa, ni lo veo dispuesto a hacer un nuevo club de amigos con Nicolás Maduro. Alonso. Ajá, bueno, diría esto, la hiperinflación ha cedido, algunos almacenes nuevos abren en las calles, ya se acabó el desabastecimiento, hay un poquito más de dinero para hacer gastos. El AMPA, que ha sido una dolencia muy grave en los años del chavismo, ha cedido un poco, probablemente por la diáspora y porque también el gobierno ha ejecutado operativos de exterminio con la delincuencia. Esas son las mejoras, digamos, entre comillas, mejoras. Sigue habiendo una situación de dramática, digamos, deterioro del salario de forma estructural. El ingreso venezolano es mucho más pequeño que antes. Los problemas de servicios públicos siguen siendo una tragedia, la vocación autoritaria del gobierno sigue siendo muy profunda, o sea, hay que cavar mucho para que el país vuelva a ser, como bien ha dicho Alejandro, lo ha explicado en entrevistas que le he hecho, ¿no?, el país que tuvimos. Venezuela fue la cuarta economía en tamaño de América Latina y tuvo un derrumbe en su industria petrolera que va a tomar mucho tiempo acometer. Entonces, y algunos de los males que Venezuela está viviendo es la primera vez que los vive. Venezuela jamás había tenido hiperinflación. Jamás había tenido una diáspora ciudadana de estas dimensiones, jamás. Había tenido problemas de servicios públicos como en América Latina, pero no a estos niveles de gravedad. O sea, el tema de los apagones en Venezuela es una novedad, así, en este calado en el cual estamos viviendo. Un gobierno que tenía mucho dinero, se embriagó con el ingreso que tenía, creyó que había una situación irreversible en su revolución, y empezó a tratar de manera despótica y un poco arbitraria al resto de los actores sociales y a imponerle su ley, a hacer las cosas como le diera la gana al gobierno. Bueno, vino el trastorno, vino el colapso, vino el descontento. Venezuela fue una sociedad mayoritariamente chavista hace un buen rato que dejó de ser un país mayoritariamente chavista. Venezuela quiere cambiar, no puede hacerlo, no encuentra cómo. Entonces, ¿qué pasa? La gente siente que, aunque le gustaría cambiar mañana, eso no va a poder ser. Entonces, bueno, o te quedas a ver cómo te entiendes con la situación, bueno, te consigues un amigo, un trabajito y tienes 3 trabajos y medio le das ahí para vivir y mandar a tus hijos al colegio, la educación también, y mire que se le ha metido dinero a la educación en Venezuela y se ha hecho propaganda en la educación. La diáspora de maestros en Venezuela es una tragedia cotidiana, imposible de detener. El gobierno de Maduro, después de haber hecho una fiesta con todos estos temas, no se refiere a ellos. Aparece en televisión muerto de la risa, como si Venezuela fuera un país normal, como si fuera Costa Rica, un país que está en total tranquilidad institucional. Bueno, en ese marco discurren las cosas. ¿Por qué se habla de que Venezuela se arregló? Detalle, por ejemplo, hace 2 años no hubo béisbol en Venezuela, este año hubo béisbol. O sea, hay una pequeña normalización que en un país sediento de soluciones hace que de pronto la gente sienta que, hasta en tono de chiste se diga, que el país se arregló. Se ha ido demasiada gente de Venezuela, mucha gente no consigue trabajo,
la maltratan, hay xenofobia, entonces deciden regresar. Hay mucha gente regresando, no escucha gente, también sigue yéndose otra. Pero digamos, no es nada sencillo, hay temas estructurales, cuellos de botella complejos. Es decir, Venezuela necesita un elenco de actores económicos y políticos que tenga credibilidad, que tenga crédito, un ministro de la Economía que sea una persona conocida, respetada en los mercados, necesita dinero, necesita ayuda, necesita estar en terapia intensiva y ser tratada como una nación enferma, y entonces poco a poco con inversiones pues procurar, diversificar su economía, porque aquí hay un punto, ¿no? Venezuela está sancionada, está negociando con los Estados Unidos la posibilidad de que le levanten sanciones. Estados Unidos ha flexibilizado algunos asuntos, la producción petrolera, que también se vino abajo, empezó a levantar lentamente, pero bueno, Maduro no está dispuesto a lo básico, que es hacer unas elecciones con juego limpio, donde todos podamos estar contentos con el resultado, y mientras hace eso, está también hablando con Rusia, con Putin, ofreciéndole respaldo. Ahí vimos el encuentro de los cancilleres Faría y Lavrov, o sea que es una situación de complejidad, pues. Claro que hay una pequeña mejora, pero es muy modesta como para estarla destacando como un rasgo que valga la pena. Alonso, no hay una contradicción en el discurso. Advierto que hablas de una oposición dispersa o dividida. Entonces, con condiciones materiales de vida tan difíciles, se diría, con las condiciones objetivas tan difíciles, ¿cómo es que no hay una oposición eficaz ni medianamente articulada? Porque no es una oposición en una democracia normal. O sea, ser oposición en Venezuela es difícil y peligroso. No hay instituciones sobre las cuales un poco rescotar tu estrategia para que se cree una nueva realidad. La gente quiere cambiar, pero la gente no siente a la oposición capaz de lograr el cambio. Ha habido una gran ilusión con Juan Guaidó, la hubo en 2017, con los partidos opositores. Los partidos opositores han hecho un esfuerzo gigantesco, desigual, no del todo eficiente, pero se ha hecho, y muchísima gente ha puesto su vida en esos temas, pues. Y ha tenido grandes daños personales, ha tenido que emigrar, le invaden la casa, pierde sus propiedades, es decir, ha habido de todo, pero creo que la oposición ha estado también con graves problemas, no es un cuerpo político coherente, no hay compañerismo en los actores opositores, se intriga en exceso, está muy dividida, y la gente lo siente y está muy irritada con los líderes opositores, sobre todo porque los líderes opositores pasan demasiado tiempo peleándose entre ellos, pugnando entre ellos, y a veces olvidan que tienen frente a sí el verdadero problema, pues que es el chavismo. ¿De qué se trataría? Bueno, de restaurar la legalidad, la alternabilidad, de que la República de Venezuela sea como la República Dominicana, una nación, digamos, donde hay un pacto republicano al cual atenerse, no un juego con cartas marcadas, que es lo que en Venezuela tenemos. Bueno, caballeros, yo creo que se nos está acabando prácticamente el tiempo. Sé que es así. A mí me gustaría preguntarles, en la medida de lo posible, de lo que el tiempo les permita, considerar varias cosas, ¿no? En principio, ¿por dónde pasa el inicio de la solución? Porque la solución quizás es algo demasiado complejo, y que también hay mucha gente preguntándose si es el momento para regresar a casa. Muchos venezolanos cuestionándose eso. Alonso hacía la consideración sobre asuntos de índole xenofóbico que se presentan en la región, e incluso a mí, y bueno, yo tengo una grandísima amistad con mi compañero Nelson Rodríguez, pero como venezolana, cuando él advierte si son refugiados o son exiliados económicos, a uno le pesa, porque sabe que mucha gente abandonó casa porque no podía vivir con $2, y eso no es exilio, eso es huir del hambre y de la muerte, ¿no? Entonces, así me gustaría que ustedes me respondieran sobre dónde está el inicio de la solución y si es momento para algunos de volver a casa. Sí, Caterina, yo creo que ciertamente es muy temprano en esta época de hablar de regresar a casa, y sobre todo que cada caso es muy personal, claro. Es muy difícil de verdad dar una recomendación igual para todo el mundo. Yo no creo que la solución haya llegado al país. Yo creo que los venezolanos no nos hemos puesto de acuerdo todavía en la democracia que queremos. No hemos podido reinstitucionalizar el país, y desafortunadamente tengo una visión negativa en los próximos años hacia que podamos tener una elección realmente presidencial que pueda satisfacer y producir
la participación de los venezolanos. Entonces, yo la solución del país no la veo, puesto que no se ha aplicado, y este es exactamente el mismo país que teníamos hace 5 años, con un gobierno un poco más pragmático que ha desaplicado algunas leyes, y por consiguiente no lo veo como que esta senda de crecimiento vaya a ser sostenible en el mediano o largo plazo, que vaya a ofrecer oportunidades a los venezolanos que regresen. Hay unos cuellos de botella muy fuertes, como lo explicó Alonso, en los servicios públicos. Venezuela no va a crecer porque no haya electricidad para que las industrias puedan producir. Venezuela no va a crecer porque no está trayendo inversiones, porque no ha cambiado el marco regulatorio de manera importante. Entonces, imaginarse un país, y de nuevo, siempre me gusta usarlo mucho, República Dominicana, porque es el país que más ha crecido en los últimos 50 años, con sus problemas también, sus desigualdades, etcétera. Pero es un país que los jóvenes de hoy tienen muchas más oportunidades que las personas, digamos, como nosotros de los 50, 60 años, o incluso las personas mayores. Un país que viene con un dinamismo donde los jóvenes son más ricos que los padres, y eso es importantísimo. Ese no es el caso venezolano, y no lo veo en el mediano o largo plazo que nosotros logremos sin solución política y sin haber destramado todo este tema económico, que Venezuela puede encontrar una senda de crecimiento de largo plazo. Alonso. Bueno, diría lo mismo, es temprano para saberlo, es difícil darle una recomendación general a algún venezolano que nos esté oyendo. Hay gente que puede sacar sus cuentas, yo conozco casos de gente que ha decidido volver porque sacó su cuenta personal y vio que le daba y no le ha ido mal. Yo conozco casos así, sí, pero conozco otros que no. Y conozco gente que no quiere venir ni de visita a Venezuela, amigos personales. Es decir, ni a cobrar una herencia, como diría en broma, ¿no? Por otro lado, pues creo que la solución va a depender de que haya un acuerdo político y Maduro se avenga a hacer unas elecciones donde él sienta que así como puede ganar, puede perder, y ellos vivan con eso. O sea, no dejen el miedo a perder el poder. Si aquí llegara a haber un acuerdo político básico, marco, vamos a una elección, nos atenemos a ella, podría ser que, digamos, el tono del mundo respecto a Venezuela cambie. Yo creo que Maduro lo que está tratando es de hacerse ver como una persona inevitable, como Putin, pues diciendo, bueno, señores, a ustedes no les gustaré, pero yo soy el presidente aquí, soy el que manda, y ustedes ven si lo toman o lo dejan. Esa es la actitud del chavismo. La oposición va a seguir haciendo esfuerzos, independientemente de que la juzguemos o no, y de que nos parezca que lo haga bien o no, va a seguir intentando ver cómo cambian las cosas. Eso no va a cambiar tampoco. O sea, esa pugna va a continuar. En todo el mundo hay un gran cansancio. En Venezuela hay un gran agotamiento con esta pugna que no se acaba. Claro. Habría que ver cómo se celebra un pacto político. Yo veo también el futuro político complejo, difícil. Creo que puede estar planteado en inmediato esta mejora que estamos reseñando, este año y que viene, quizás el otro, pero el tema político también lo veo como por verse. Pues me reservo el pronóstico, no es nada sencillo saber. Tendría que venir un acuerdo y entonces que ese presidente, llámese Maduro o llámese como se llame, acepte ayuda afuera, acepte al Fondo Monetario Internacional, que se discutan las deudas del país, se establezca un cronograma de pago y entonces empiece el gobierno a buscar inversiones y levante su industria petrolera y poco a poco regrese al lugar que tenía. Eso todavía no está sucediendo, que decir, pues todavía estamos lejos de ahí. Ahora, claro, en ese marco sí es verdad, pues el empresariado tiene luz verde para hacer cosas, se le está dejando tranquilo, muchísima gente invirtiendo en temas vinculados al comercio, ves restaurantes, nuevos centros comerciales, el gobierno está devolviendo algunos activos expropiados, algunas fincas, quiere seguirlo haciendo, según entiendo, y bueno, entonces eso hace que algunos se entusiasmen, pues. Claro. Pero ese es el marco, sigue siendo un marco muy insuficiente. Bueno, yo quiero agradecerles a ambos, a Alonso Moleiro, periodista, colega, gracias por estar con nosotros. Además, escribe una columna que yo recomiendo en el periódico El País de España. Alejandro Grisanti se le cayó la conexión, pero bueno, le mandamos saludos también. Gracias, Alonso, un abrazo para ti. Muchísimas gracias, encantado, cariños a los hermanos de la República Dominicana. Gracias, Alonso.